Perfecto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar que nos vamos a reunir. Eh, mm, Acá está Estela, ha estado con un pequeña conexión. En Buenos Aires están un poquito, con un pequeño tormenta eléctrica, así que ahí la podría afectar la comunicación. Hola Estela, ¿cómo estás? Bien, ¿Me bien, escuchas? gracias Raúl. Sí, ¿escuchan? Te Eh, escuchamos, Estela. Perfecto, yo voy a apagar el video como para maximizar la conexión. Les pido disculpas, pero estamos pasando por tormentas muy fuertes, entonces quizá fluctúe un poco. Así que, pero si están todos de acuerdo, comenzamos. Sí, comencemos nomás. ¿Les parece? Bien, bueno. Em, lo que vemos hoy es, dentro del marco de este webinar, sería el módulo 2, ¿verdad? Que son las metodologías analíticas para poder evaluar los riesgos. Em, y este es un poquito el temario, el análisis cuantitativo versus el cualitativo, ver modelos de evaluación de riesgo y el casos de estudio. Em, Antes de comenzar, si quieres, Raúl, pasar a la próxima, por favor. Em, lo que quería era em, repasar un poquitito qué es el riesgo, ¿no es cierto? Y no perder de vista que el riesgo es la probabilidad o la posibilidad de que algún peligro o un incidente ocurra, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, vamos a gestionar riesgos y uno lo que en realidad está identificando son los peligros que puedan afectar y pondera esos peligros para poder manejar ese riesgo, ¿no es cierto? A veces es pesado esto de la teoría de la gestión de riesgo, pero sí es importante tener claro que lo que yo tengo que identificar son todos los peligros que van a estar rodeando un proceso, ahora vamos a ir viéndolo, para bueno, para poder gestionar el riesgo, que en este caso es la posibilidad que ese incidente o peligro ocurra y que vaya a impactar en forma nociva o negativa a algún proceso o algún área de la empresa o de la compañía. Y cuando hablamos de gestionar los Hola, riesgos, lo que hacemos es hemos empezado porque estamos identificarlos. Perdón, ¿alguien quería hacer alguna consulta? Bueno, es No, creo que hay un gestionar micrófono abierto, los Estela. riesgos. Ah, ok. Es gestionar estos riesgos, es poder identificarlos, poder analizar cada uno de estos peligros y poder actuar frente a estos factores o peligros para poder disminuir esa probabilidad de que ese riesgo ocurra, ¿sí? Em, entonces, también es importante poder, buenas tardes, Alejandra, muchas gracias. Poder entender que nosotros estamos constantemente en la vida cotidiana gestionando riesgos, ¿no es cierto? Lo que queremos en este webinar, en tal caso, es poder brindarles las herramientas que existen para poder manejarlos ordenadamente, para que puedan estar registrados, para que ustedes puedan hacer un seguimiento y en ese caso ir mejorando, porque en definitiva lo que quiero es poder mejorar la actividad o el proceso que yo esté evaluando en ese momento. Si gustas pasar a la próxima, perdón Raúl que te tengo aquí con, con la, No, con la perfecto. presentación.
Bueno, entonces, acá vamos a ver, hay dos slides que presentamos cuáles son las ventajas o los beneficios para la implementación de este sistema, ¿no es cierto? Y ahí entiendo la presentación ustedes las van a poder tener, eso los van a poder leer ustedes, pero quisiera tomar algunos que me parece que son importantes para poder comentar. Em, Cada una de nuestras compañías o empresas fijan objetivos, ¿no es cierto? Hay objetivos que son em, que tienen que ver con los procesos más pequeños y entonces yo voy viendo si los voy cumpliendo y hay objetivos que son macro, que son justamente los de la empresa. No importa cuál sea el objetivo, este sistema de gestión de riesgos lo que hace es aumentar la probabilidad de poder llegar a esos objetivos. ¿Por qué? Porque voy allanando el camino, voy limpiando el camino em, con estos posibles peligros, voy sacando la maleza y voy pudiendo caminar más fácilmente, más fluidamente. Y por esa razón es porque eh, eh, permite esta posibilidad de alcanzar cualquiera de los objetivos que la empresa se haya propuesto. Otra de las cosas que me parece importante es esto de la gestión proactiva. Tenemos que tener en cuenta que gestionar riesgos significa prevenir. Em, yo no estoy visualizando un peligro que quizá no ocurra nunca, pero yo lo tengo ya previsto. Sé que si en algún momento ocurre, voy a saber cómo tengo que actuar. Entonces, además, es proactivo porque ahora vamos a ver que tenemos que formar un equipo para poder em, identificar los peligros y gestionar los riesgos. Entonces, todo esto hace a la proactividad y me parece que em, incluso desde el punto de vista de la capacitación del personal, la concientización del personal, también es una herramienta que está muy buena para, para que todos podamos intervenir. De hecho, todos deberíamos hacerlo en algún punto de esta gestión. Y bueno, y esa es la razón por la cual decimos que es una gestión proactiva. Em, Me genera confianza y, y uno en esta cosa de armar equipos de trabajo para poder identificar los peligros y ver ese pedacito de proceso que le corresponde a cada uno, tenemos esto de la honestidad de las partes involucradas. ¿Qué significa? Supongamos que nosotros, no sé cuáles son las empresas o hacia quienes está destinado específicamente el webinar, pero supongamos que todos trabajamos. Por ahí se fue Estela un segundo. Bueno, desde el punto de vista de, dando un poco mis observaciones también, por mientras que Estela se reincorpora, a mí me gusta, por ejemplo, minimiza pérdidas y protege los recursos de la empresa, ¿no? Pero no desde un punto de vista de no desde un punto de Con lo que vista hace habitualmente. del, perdón, perdón, Estela, por mientras tú estabas, ahí déjame dar una y ahí tú continúas, que se te fuiste por un Perdón, yo instante. seguía hablando porque no me di cuenta, discúlpame. No, tranqui. Mira, por ejemplo, el minimiza pérdida y protege los recursos de la empresa. Yo estaba señalando que para mí es un tema importante, porque lo primero que nos va a hacer el costo de la no calidad es lo más importante en los análisis de riesgo, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, siempre dice, perdemos material, perdemos un lote, perdemos tiempos, horas, hombres. Sí. Pero imagínense también, nos ayuda a minimizar mucho los costos de la no calidad, sobre todo, imagínense un lote, un producto que salga al mercado
y que tenga consecuencias o genere problemas a la salud de la población. Entonces, la gestión de riesgo es tan importante como prevenir esos elementos que, si bien es cierto, podría generarnos pérdidas a nosotros internas en nuestros procesos, pero el costo de la marca es uno de los factores o los elementos que de mejor forma podemos dar eh, eh, ciencia cierta que nos va a ayudar a mejorar, ¿no? Ahí Estela te dejo. No, está bien y está perfecto. Y también entender dentro de esto de proteger los recursos es que nosotros sin recursos no podríamos estar haciendo absolutamente nada. Entonces, cuanto más podamos maximizar el recurso, más probabilidad tenemos de que puedan estar destinados hacia la generación de la calidad, ¿verdad? Creo que es importante. Uno a veces no Exacto. se pone en los zapatos de los directores que tienen que proveernos los recursos. Y bueno, si nos pusiéramos un poquitito, a veces cuando nos toca tener que hacerlo, uno dice, wow, y pensar que o que malgasto o que no me doy cuenta o que lo que fuera, ¿no? Por eso esta cosa de la confianza y la honestidad de todas las partes que van a estar involucradas también es muy importante para, bueno, para saber en qué contexto que ahora vamos a ver, ¿no? Visualizar el contexto es súper importante. Si tenés ganas de pasar la próxima, porfas. Ah, no, se me cambió Em, sola. Disculpa. ¿Paso a la próxima no está bien. Sí, por favor. o te con la anterior? Ah, bueno. La próxima. Ahí va. Em, Sí, Nos sirve también como base para la toma de decisiones y la planificación. Es esto que les contaba antes, ¿no es cierto? Uno previene con la gestión de los riesgos. Si bien muchas veces, eh, hace muchos años atrás, por lo menos en la industria farmacéutica, no se, no se hablaba tan, sí, asiduamente de gestión de riesgo, ¿no? Hablo del siglo pasado. Y sin embargo, sí en la industria alimenticia se había comenzado a hablar de análisis de riesgo y puntos críticos de control. Em, y esto es una forma de poder planificar y tomar decisiones. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, como las ventajas que tiene, ¿no? Por supuesto que va a mejorar la eficacia y la eficiencia operativa, ¿sí? Ambas dos. Va a hacer que sean más eficientes y eficaces cada uno de los procesos que se desarrollan en nuestras empresas. Em, y acá hago un parate en el sentido de, si yo quisiera comenzar a trabajar con la gestión de riesgo, por lo menos para mí, no sé, Raúl, si opinás lo mismo, pero creo que es muy importante ir tomando pequeños procesos y no el todo completo, porque si no se hace mucho lío. Entonces, ir desmembrando en pequeños procesos y vamos a ver que el primero nos va a costar un poco, por eso digo, capaz que está bueno comenzar a veces cuando recién se empieza, comenzar por aquello que es más sencillo o más fácil de ver, para después ir escalando en la complejidad de los procesos, em, pero que mejora la eficacia y la eficiencia, no cabe ninguna duda, ¿verdad? Y bueno, nada, eso, poder hacerlo proceso por proceso, ir desmembrando el macro, ir yendo por lo más pequeñito para después eh, poder resolver, por ejemplo, la macroeconomía de nuestra empresa, algo que si quisiéramos hacerlo desde el principio quizá no sea tan sencillo. Como seguramente voy a tener que tener en cuenta los peligros tanto de salud como de seguridad, em,
No sé si ahí creo que se fue, puede ser. Sí, ahí está, don Raúl. Sí, bueno, em, les decía, la seguridad y en el trabajo y la salud del personal, eso, más allá de que sea mandatorio, es obligatorio tenerlo presente, está muy bien poder comenzar a gestionarlo desde este sistema de gestión de riesgos, ¿no es cierto? Porque a veces podemos descubrir que con soluciones que están muy a la mano y que son muy fáciles de llevar adelante, podemos disminuir mucho un riesgo de salud ocupacional, por ejemplo. ¿Mm? Y mejora los controles de los procesos, como yo tengo que tener definidos cuáles son los objetivos y en tal caso para cada proceso cuál es... eh, ¿Aló, Estela? Hola, Estela, ¿te estás ahí? Hola, Estela. Bueno, ahí un poco, también un poco complementando la información, estas técnicas de análisis para los análisis de riesgo, justamente va contribuyendo a antiguamente la evolución de las acciones preventivas, ¿no? Antiguamente algunas normas, guías quedaron con estas acciones preventivas y uno las trataba como potenciales no conformidades. Hoy día, más que nada, ya los análisis de riesgo ya son una herramienta poderosa para tratar justamente estas no conformidades o sea, estos riesgos que pueden convertirse en un potencial no conformidad o también puede generar un desvío grande a nuestros procesos que estamos realizando. Bien, siempre es sí, importante también desde el punto de vista de que vamos a estar mejorando la eficacia y la eficiencia operativa. Vamos también un poco a mejorar la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes que podemos enfrentar en nuestros procesos productivos. Vamos a mejorar los controles y también vamos a generar un valor en la organización. El valor de la organización, ¿cuál es? Que vamos a ir detectando problemas anticipadamente y los vamos a trabajar o los vamos a analizar para que justamente no se presenten y eso le vamos dando una acción mucho más proactiva que encontrarnos con problemas y después ir subsanando este tema. Otro de los temas también que genera el análisis de riesgo, las herramientas, es que se le da un adecuado manejo a la incertidumbre. A veces nosotros tenemos procesos con grandes temas de incertidumbre, no sabemos cómo se va a desenvolver esa línea que desconocemos. Por ejemplo, cuando estamos explorando un nuevo cliente, un nuevo país, un nuevo proceso, una nueva metodología, un nuevo producto. Entonces, a raíz de toda esta situación, siempre es importantísimo que nosotros podamos establecer nos va a ayudar a mejorar bastante y a aportar este grado de incertidumbre, ¿ven? Y es amigable al cambio. Nosotros vamos sufriendo temas de cambio constante, las empresas van sufriendo. Por ejemplo, hoy día en Chile nos encontramos con un cambio regulatorio en el tema laboral. Ya han habido varios cambios a nivel regional. Colombia también está bajando por ejemplo, la jornada horaria y eso también devenga otros temas que nosotros tenemos que ir adaptando nuestra metodología de trabajo, nuestros procesos a los cambios regulatorios que también vamos teniendo en consideración. Y crea y protege el valor, logramos objetivos, mejoramos el desempeño como en todo orden de cosas, ¿viste? Bueno, ahí ya volvió Estela, así que estamos ahí. sí, no, no, Si quieres. te escuchaba atentamente y bueno, es esto, ¿no? Esto de lo que antes llamábamos acciones preventivas, que, que bueno, que hoy es esto de gestionar los riesgos. Y Exacto, justamente lo importante, claro, no es que no se trabajaba, pero no había, digamos, un lineamiento tan claro como tenemos ahora con
con la normativa, con todas las guías, es decir, y todas estas herramientas que se vienen desarrollando para justamente prevenir en todos los aspectos de nuestra compañía. Em, y justamente, como estamos hablando de mejorar la calidad, siempre, nunca salimos de este esquema, ¿no es cierto? Entonces también le aplica este ciclo de Deming del planificar, del hacer, del verificar y del actuar. em, eh, en esto de cuando nosotros contamos con un sistema de gestión de riesgos, lo que hacemos es identificar, reducir, planificar, tomar decisiones y luego mm, justamente verificar que esas decisiones que tomamos fueron las correctas y que han realmente disminuido ese riesgo de aparición de algún peligro, y que si no es así, o si, por ejemplo, se ha desarrollado no sé, un nuevo instrumento para la medición de algo, o tenemos dentro del staff un personal que esté más em, calificado o que tenga una calificación específica para algo específico que estamos por hacer, supongamos un nuevo producto. Entonces, lo que hago es, eh, eh, luego de verificar, actuar en función o en consecuencia de esa verificación. Y eso me va a dar pie a mejorar o estandarizar las acciones, cualquiera de las dos sea. Lo que nos vamos a centrar hoy es en esta P, que es la planificación, y veremos cómo se establece el contexto, cómo identifico el riesgo, cómo lo analizo y cómo lo evalúo. ¿M? Y cuáles son estos métodos que podemos utilizar y que son nuestras herramientas. La próxima, por favor. Yo estaba tocando mi computadora para pasarla. Bueno, perdón. Ay, ahí vamos. Entonces, em, en, digamos, en esta P de este ciclo de Deming, en este planificar, eh, es muy importante el hecho de establecer el contexto, ¿no es cierto? Que es lo primero que tenemos que hacer, eh, porque ahí tenemos que estar visualizando cuáles son los riesgos. Bueno, ahí Estela parece que otra vez tuvo interferencia en la comunicación. Bueno, como decía ella, aplicando el ciclo de Deming, ¿no es cierto?, que es el planificar, hacer, verificar y actuar. Una de las cosas es el planificar, es establecer, ¿no es cierto?, el contexto, ¿no? El contexto al cual nosotros vamos a establecer el análisis de riesgo, el contexto estratégico de de... la compañía. Ah, perdón, ahí vuelve Estela. Bueno, justamente estaba diciendo el tema de los riesgos externos y los aspectos naturales, que son estos que no te puedo explicar la cantidad de truenos que cae hoy ahora acá en este momento. Entonces digo, esto de que esté don Raúl aquí, hemos gestionado el riesgo, ¿no es cierto? Y a ver que tenemos que ser dos. Bueno. Em, en este punto, entonces, al establecer el contexto, como decíamos, ver los riesgos externos, los riesgos internos, em, y en este sentido, tener, digamos, claro un poco lo que habíamos visto, que quizás si nuestra compañía es muy grande, si es pequeña, no visualizar los riesgos por proceso, eso es lo más recomendable,
y tener siempre en cuenta los dos, tanto los externos como los internos. Y si es un proceso interno, pues tendré que tener en cuenta cuáles son los riesgos, no sé, supongamos, vuelvo al ejemplo del laboratorio, ¿cómo ingresa la muestra? La muestra se toma en forma externa. Bueno, eso es un riesgo externo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Em, el tema de identificar riesgos, aquí estas preguntas que uno se va suscitando de cómo puede suceder y qué puede suceder, em, es poder reconocer cuáles son los riesgos principales a los que está expuesta tanto la organización como el proceso que yo esté evaluando. Em, y nunca descartar otros peligros que sean secundarios a ese que identifiqué, que también puedan generar algún desajuste en la empresa o que puedan generar obstáculos para poder cumplir o alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Lo que está en el círculo, dentro de ese círculo rojo, que es analizar riesgos y evaluar riesgos, es lo que vamos a ver en un par de slides posteriores y es lo que nos centra hoy. Y en este punto lo que hacemos es valorar en qué escala se determinan y cuáles van a ser las actividades que yo voy a realizar para eh, tanto verificar el impacto como para disminuir ese riesgo, ¿no? Eso sería lo que voy a hacer respecto del análisis para determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia y poder determinar cuáles son las consecuencias que ese riesgo podría traer a la empresa, ¿no? Y ahí calculo el nivel de riesgo, que ahora vamos a ver que va a haber métodos que lo puedan calcular y otros que no, por lo menos numéricamente, ¿no? Ujú. Eh, y sí, perdón, Raúl. No, no, Y perfecto. trata, pensé que querías comentar algo. Y tratar los riesgos en este caso es poder, es ese hacer, ¿no? De ese ciclo de Deming que vimos recién. Nosotros, luego de analizarlo, vamos a ejecutar estas acciones para poder minimizarlos. En este punto es eh, llevarlos a cabo, tener una planificación respecto de que, bueno, ¿qué tiempo me voy a tomar yo? ¿Cada cuánto tiempo voy a ir verificando que realmente se ha disminuido el riesgo? Todo esto está bien que esté planificado, que haya responsables de ese seguimiento, que puedan tener informes periódicos de cómo se va, en especial en las primeras etapas de la implementación, para justamente llegar a esa mejora, ¿no es cierto? Este sistema de gestión de riesgo es 100% mejorable como todos los sistemas y nosotros mismos lo retroalimentamos, con lo cual el registro es importante, que no quede nada librado, digamos, a la memoria ni al azar, tiene que estar registrado, tengo que saber quién va a ser el responsable y justamente en este punto yo les había comentado el hecho de que tenemos que ser un equipo, ¿no es cierto? Puede haber un risk manager que está perfecto que así sea, que es quien sabe cómo implementar estas herramientas, ¿sí? Pero no necesariamente tiene por qué conocer íntimamente el proceso que nosotros estemos evaluando. Entonces, sí debe llamar a cada uno de los integrantes, de los dueños de ese proceso y trabajar con estos métodos que ahora vamos a ver,
trabajar con cada uno de ellos y en conjunto para poder identificar, evaluar y ponderar los riesgos. Bien, pasamos a la próxima. Y aquí vamos, ¿no es cierto? Acá en este esquema, que es el esquema en general que tiene la ISO 31000, que es la de análisis de riesgos, ¿no es cierto? La de gestión de riesgos. En ese cuadrito rojo, donde yo digo que valoro el riesgo, donde lo identifico, analizo y lo evalúo, es básicamente donde nos vamos a centrar. Entonces vamos a tener dos tipos de análisis, cuantitativo y cualitativo, y vamos a ver aquí cuáles son algunas de sus aplicaciones prácticas, las ventajas y las desventajas, que ustedes mismos van a poder darse cuenta cuáles son en la medida que vayamos viéndolos, ¿no? La próxima, por favor. Aquí quiero hacer una observación, Estela, sí. Por ejemplo, Por cuando supuesto. tenemos, sí, acá tenemos, por ejemplo, hay una gran diferencia entre la gestión del riesgo y el análisis del riesgo, ¿no? Que un poco es la división que hace la guía ICHQ9, que también este dibujito lo manifiesta. La gestión del riesgo es todo lo que está aquí, la gestión del riesgo. Y es, ahí por ahí Zaira Salamanca tiene el micrófono abierto. Bien, entonces la gestión del riesgo es todo, ¿no? Y el análisis de riesgo ya es la forma de cómo yo voy a medir ese riesgo, ¿no es cierto? De forma cualitativa, cuantitativa, es la forma como yo lo voy a hacer a través de una herramienta de análisis de riesgo. Pero la gestión de riesgo ya es las decisiones que voy a generar para gestionar los riesgos, que es el macro, ¿no es cierto? Es lo que nosotros buscamos. Por eso en los sistemas de calidad siempre se pide que el master file, el plan maestro de validaciones, estén vinculados con la gestión de riesgo, que es un procedimiento específico que está basado generalmente en la guía ICH Q9. Y de ahí surgen los otros instructivos de cómo aplicamos las herramientas de análisis de riesgo cualitativas, cuantitativas, y en las cuales nosotros vamos a desarrollar y analizar los riesgos como tal. ¿Bien? Eso quería un poquito, Estela, manifestar. Sí, 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 por supuesto que sí. Por eso un poco era dentro de la introducción que puedan ver cuáles son las definiciones y que en definitiva un sistema de gestión eh, es justamente todo esto, ¿no? Es decir, nosotros hoy nos vamos a abocar a este análisis del riesgo y esas herramientas, pero bueno, luego, y también tiene un poco que ver el ciclo de Deming aquí para poder ver que nosotros nos vamos a centrar en una de las partes, pero el sistema es un todo, ¿m? Y es Ujú. cíclico, y se retroalimenta y debo volver con la mejora y así sucesivamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Exacto. Perfecto. Bien. Entonces, nos centramos en el análisis de riesgo y vamos a ver que hay distintas metodologías este, para poder analizarlo. Em, y ¿cuáles son los beneficios que hemos visto, pero fundamentalmente, qué me interesa a mí o por qué me interesa a mí analizar el riesgo? Es poder tener, como dice aquí, mapeado. Yo necesito saber. No hay nada peor que esto que también había dicho Raúl, que es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que me puede generar un nuevo cliente, como él dijo, pero la incertidumbre del no saber dónde estoy parada yo dentro de la compañía y cuáles son los peligros asociados a, a mi función, a mi puesto o al proceso que yo manejo, eso también es un riesgo que puede ser muy, muy alto, ¿no? Por lo tanto, tener mapeado, conocer cuáles son todos esos riesgos y trabajar sobre
el análisis y poder llegar a una conclusión respecto de cuáles son las acciones que yo puedo generar para poder disminuir ese riesgo es fundamental. Me va a dejar más tranquilo, voy a poder manejarme dentro del proceso de una manera más segura, ¿no? Bien, la próxima si querés. Ujú. Entonces vamos a ver dos tipos, ¿no? El cualitativo y el cuantitativo. Ya no más que el nombre me dice que el cuantitativo voy a tener un número que va a ser más objetivo. ¿Es más trabajoso? Sí, puede ser, em, pero es más ponderable si se quiere, ¿no? No es tan subjetivo. De un modo u otro, el cualitativo lo podemos utilizar perfectamente. Y ahora vamos a ver en la próxima cuáles las ventajas de uno y de otro. Aquí en el cualitativo, lo que nosotros, digamos, hacemos es em, analizar cuando no tengo acceso a muchos datos. Es decir, em, ahora lo vamos a ver después con ejemplos, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera que analizar riesgos em, cuando no conozco demasiado el proceso o son empresas muy, muy pequeñas, entonces quizá o cuando recién arranco a analizar riesgos, ¿no? Analizar riesgos con métodos cuantitativos, cuando recién estoy arrancando, quizás no sea la mejor opción. Y sí puedo utilizar este método cualitativo, donde por supuesto ya estamos viendo cuál es la desventaja, que tiene una valoración que es muy subjetiva, ¿sí? Yo digo que cuál es, si es excelente, es como una encuesta de satisfacción, ¿no es cierto? Si es excelente, si es bueno, si o malo, es decir, no se pondera con un valor numérico. ¿Mm? Em, de cualquier manera, insisto, es para quienes comiencen a hacer eh, análisis de riesgo, es bien recomendable poder utilizar esta herramienta o estas herramientas eh, como para el precalentamiento, digamos, para no ir directo a un análisis cuantitativo que puede llegar a tener algún tipo de dificultad. ¿Qué pasa si yo no tengo recursos suficientes, recursos humanos que puedan estar, no sé, un par de horas destinados a reunirnos y verlos y qué sé yo? Bueno, también es importante poder analizar ese punto y que esa situación pueda tenerse en cuenta. em, lo importante es comenzar y comenzar con el análisis. Luego van a poder ir viendo otras alternativas. Em, lo que hago con el análisis cualitativo es calificar o realizar una puntuación de riesgo basado en la percepción que tiene una persona sobre la gravedad o la probabilidad de que ocurra y de las consecuencias que podría tener. Em, Se hace una lista más bien corta de los riesgos que deben ser priorizados por encima de otros. Entonces, esa es la razón por la cual me sirve para poder comenzar con estos análisis cualitativos. Que ahora, Raúl, si puedes pasar a la próxima. Vamos a ver que, por ejemplo, em, nosotros tenemos como análisis cualitativos la tormenta de ideas, los brainstorming, ¿sí? Donde nosotros podemos manifestar con nuestro equipo
o con entrevistas, cuestionarios a los dueños de los procesos para que puedan expresar ellos mismos cuáles son esos peligros y cómo ellos podrían hacer para disminuir esos riesgos, ¿sí? No sé si alguno ha utilizado alguna de estas herramientas cualitativas, em, pero ahora que vamos a ver un par de ejemplos, luego quizás estaría bueno que pudieran comentarnos, ¿no es cierto?, si han tenido experiencia y cómo les ha ido con ellas, ¿no es cierto? Muchas veces también necesitamos opiniones de expertos o especialistas, por esto que les decía, ¿no? Em, eh, Quizá haya un peligro que ha ocurrido en reiteradas oportunidades. Nosotros hemos intentado disminuir ese riesgo y no hemos podido, más allá de las distintas estrategias que hemos implementado. Bueno, evidentemente hay algo de ese peligro que nosotros desconocemos. Entonces, quizá la opinión de un experto o llamar a un especialista sea una buena opción. Eh, y lo que vamos a ver como ejemplos es la matriz de control y el FODA. Pero tengan en cuenta que entrevistas, cuestionarios, tormenta de ideas, el brainstorming es maravilloso para el inicio y para cuando nosotros arrancamos con nuestro equipo de- de análisis de riesgo para poder al menos expresar todo aquello que nosotros consideramos que pueden ser peligro. La próxima, por favor. Bien, aquí dentro de la matriz de control, recuerden que estamos dentro de un análisis cualitativo. Tenemos 4 pasos que tenemos que cumplir. El primero va a ser identificar los riesgos y el objetivo de este paso va a ser crear una lista de esos riesgos anotando cualquiera que se nos ocurra. Y ahí podemos usar esta herramienta que les dije anteriormente, que es el brainstorming, y por supuesto pidiendo a los demás miembros del equipo su opinión, ¿sí? Cada uno va a expresarse, nosotros vamos a tener una lista eh, que en un principio puede ser muy grande y que después puede ir limándose, puede ir mejorándose en función de estos encuentros y cómo voy a clasificar a esos riesgos, que es el paso 2. Una de estas técnicas que es esta matriz de riesgos que ustedes tienen aquí en este slide, que nosotros vamos a combinar tanto las consecuencias como la probabilidad de ocurrencia. Eh, entonces, es una matriz de 2 entradas, donde la probabilidad, por ejemplo, la ponderamos diciendo que es muy probable, o que es probable, o que es improbable, o que es altamente improbable. Vean que aquí, ¿por qué decimos que es subjetivo? Porque no es algo que sea numérico, que haya sido medido, que yo pueda medir. Es más basado en la experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuán probable es que algo suceda, que ese peligro suceda? ¿Y cuáles son las consecuencias si sucede? Por ejemplo, si sucede es fatal. No sé, alguien puede salir, eh, no sé, lastimado o con algo que corra riesgo su salud, por ejemplo. O que sean lesiones importantes, o que sean lesiones leves, o que sean insignificantes. Así podemos jugar, digamos, dentro de esta matriz. Y entonces, digamos, el riesgo lo voy a dividir en alto, medio y bajo en función de
cuál sea la probabilidad y cuál sea la consecuencia de ese peligro. Si la probabilidad es altamente improbable, es decir, que suceda es casi imposible. Y además, las lesiones que puede llegar a ocasionar son insignificantes, por supuesto que ese riesgo es bajo, ¿sí? A diferencia de si es muy probable que suceda y, por ejemplo, si las lesiones son muy importantes. Bueno, entonces es un riesgo alto. En este punto, esta matriz lo que nos está haciendo es ubicar a los riesgos dentro de altos, medios y bajos, y en función de esa ubicación nosotros vamos a poder decidir con cuáles comenzamos, cuáles son las prioridades. Por supuesto que no voy a iniciar eh, a gestionar riesgos con riesgos que son bajos, es decir, al ser ponderados altos, lo que me está diciendo es, tenemos que empezar a trabajar con estos, luego los medios y luego los bajos, ¿no? Em, para eso pasamos al punto 3, que es cómo los controlo. Bien, nosotros vamos a dividir esto en dos categorías. Una es la que se centra en abordar las causas profundas de los riesgos, como los peligros o los procesos de gestión que son ineficaces. Y la segunda está orientada a disminuir el impacto negativo de ese riesgo a través de acciones correctivas, como proporcionar a los trabajadores, por ejemplo, elementos de protección personal. Em, Estas dos categorías, en una yo quiero conocer las causas, ¿sí? Quiero conocer la causa de ese riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco la causa puedo trabajarlo mejor, puedo saber cómo disminuirlo realmente, ¿sí? Y la otra está orientada, como dijimos, a que em, las lesiones no sean tan importantes en tal caso, ¿sí? A que la consecuencia de ese riesgo no sea tan importante. Pero supongamos que si yo estoy, no sé, trabajando abiertamente, estoy trabajando con em, reactivos o con ácidos o con bases o con productos que son altamente tóxicos y no los trabajo dentro de una cabina de seguridad, por ejemplo, bueno, quizá la causa profunda es que no tengo la cabina de seguridad, por más elementos de protección personal que yo entregue. Puedo disminuir el impacto, pero no estoy abordando la causa real de ese riesgo, ¿sí? ¿Se entiende por qué dividimos en dos categorías, ¿no? Y el paso 4 es poder controlar estos riesgos empresariales, que es que a medida que yo voy avanzando en este proceso de análisis cualitativo de riesgos, em, voy, esto que les decía, ¿no? Voy registrando absolutamente todo lo que va sucediendo en función del tiempo, en cómo en el seguimiento que voy haciendo de estas acciones, em, en cómo los he calificado y si cuando verifico la calificación sigue siendo la misma o no, o ha disminuido realmente, he podido mitigar ese riesgo. Entonces, lo que me voy a preguntar en ese seguimiento de los riesgos es si ha sido eficaz el control, si se han clasificado en forma correcta y si hemos identificado todos los peligros o había otros peligros que estaban subyacentes, ¿no? Bueno, todo esto me lo permite realizar esta matriz de control. Fíjense que es muy sencilla. em, por supuesto, tiene que estar siempre, tiene que haber un equipo. Por eso les decía, lo más importante es abordar cuáles son los riesgos que yo quiero analizar, cuál es el proceso que voy a analizar y en función de eso pedir
a los dueños de ese proceso que intervengan en este análisis, ¿no? Esto sería para la matriz de control. Ahora, si pasamos a la próxima, tenemos el FODA famoso, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esas son las siglas. Y esto en general, eh, la matriz que vimos anteriormente se usa más que nada para procesos que son operativos, ¿no es cierto? Y el FODA es más bien un análisis cualitativo para em, los procesos de gestión de los objetivos, por ejemplo, de calidad de la empresa o de gestión de recursos económicos, ¿sí? Mm, para cada proceso que nosotros querramos analizar riesgos, va a convenir uno u otro, ¿no? Y ustedes mismos se van a ir dando cuenta cuál les va a servir mejor o más. Entonces, lo que hace el FODA es dividir en cuáles son los análisis internos, intrínsecos de la empresa, o sea, cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene la empresa, y cuáles son esas circunstancias externas, que serían las oportunidades que me brinda el mercado, por ejemplo, y cuáles son las amenazas, ¿sí? Que me brinda, por ejemplo, si ingresó al país, no sé, un producto importado que compite con mi producto. ¿Mm? Esto podría ser una amenaza o no, uno dependerá de cómo uno lo vea. Y lo importante del FODA es que, como el concepto es el mismo, es reunirnos, ser un equipo de análisis de riesgo, y poder entonces ver si aquello que en un principio me parecía una amenaza no puede llegar a ser una oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando cada uno de las letras del FODA? Entonces, ¿cómo vemos las fortalezas? Las fortalezas van a ser, y debemos enumerar, todos aquellos aspectos internos de la empresa que son positivos de la situación que se esté analizando, ¿sí? O del proceso que se esté analizando. Em, ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser las fortalezas? Los recursos que yo tenga, las capacidades o las ventajas competitivas que la entidad o la empresa posee y que pueden ser aprovechados para alcanzar estos objetivos. Esto se utiliza mucho para ver la gestión de riesgo de la empresa como un macro, ¿no es cierto? No especialmente en procesos de elaboración, por ejemplo, no necesariamente se utiliza el FODA, se utiliza más la matriz que vimos anteriormente. Em, Respecto a las oportunidades, también debemos identificar, listar y discutir cuáles son los factores externos que son positivos, que para nosotros subjetivamente consideramos que son positivos y que podrían ayudarnos a alcanzar esos objetivos o mejorar la situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, oportunidades podrían ser em, que eh, el banco esté dando ahora créditos, por ejemplo, y yo justo tengo que cambiar un equipo de producción. Bueno, es una oportunidad y uno a priori podría decir, sí, bueno, y voy de lleno a pedir el crédito y después hay un montón de cosas que no evalué. Entonces, antes de ir de lleno al crédito, evaluémoslo y veamos si es una oportunidad o no y cómo voy a llevarlo adelante, cómo voy a hacer ese seguimiento, ¿sí? Em, por eso se da, como les dije, para
cambios en el entorno, tendencias en el mercado también, avances tecnológicos como si fuera el nuevo equipamiento y cualquier otro factor que la empresa pueda aprovechar. Las debilidades se centran especialmente en aquellos aspectos internos, intrínsecos a la compañía, que son negativos y que pueden ser un obstáculo para lograr estos objetivos, ¿sí? Y que afectan de manera muy adversa al proceso que nosotros estemos evaluando. Y las debilidades podrían estar incluyendo limitaciones de recursos, em, deficiencias en capacidades, ¿sí? O aspectos internos que necesitan ser mejorados. Muchas veces nosotros, si no tenemos recursos para poder convocar a personal que esté altamente calificado, bueno, eh, esta sería una buena herramienta para ver cuál es el mal menor, digamos, si contratar a alguien que esté altamente calificado o no, a pesar de la limitación del recurso, ¿no es cierto? Todas estas herramientas lo que nos sirven, como dijimos al principio, es para tomar decisiones, que esas decisiones hayan sido estudiadas y que la consecuencia de esa decisión yo también la pueda prever o la conozca, ¿no? Y luego tenemos las amenazas, que es la, la- la necesidad de poder identificar factores que son externos a la empresa, pero que son negativos, ¿sí? Que podrían presentar riesgos para mi compañía u obstáculos, ¿no? Y estas amenazas pueden surgir de la competencia, como habíamos dicho recién, si ingresa al país, por ejemplo, un producto que sea el mismo producto que yo elaboro, pero importado a un menor costo, por ejemplo. Cambios en el entorno económico, regulaciones gubernamentales, por ahí estaba comentando también Raúl el tema de los cambios que hay en las legislaciones latinoamericanas respecto de personal em, eh, y de riesgo en el trabajo, bueno, de la cantidad de horas, ¿no es cierto?, a ser trabajadas. Todo esto podría ser una amenaza o no. Bueno, ustedes pueden analizarlo con un FODA. ¿M? Em, y está muy bueno porque yo voy a poder representarlos como desafíos. Las amenazas son desafíos. Entonces, al poder enlistarlas, conversarlas, estudiarlas, analizarlas, eh, puedo dejar de llamarlas amenaza para llamar desafíos eh, a, a pasar, ¿no? A atravesar y poder eh, salir adelante de ellos. Sí, la próxima, por favor. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el cualitativo y el cuantitativo, no? El método. En este caso, el método cuantitativo o los métodos cuantitativos lo que hacen es utilizar métodos que son más certeros, son métodos matemáticos, em, necesitan más tiempo, más personal y muchas veces necesitan una inversión financiera para que puedan llevarse adelante. Ahora vamos a ver por qué. Em, em, lo que nosotros hacemos en este caso es, en el método cuantitativo, es asignarle un valor numérico a las probabilidades de que algo suceda, sea bueno Que o te vaya sea muy malo. bien, no te olvides de lunes. ¿Cómo? Yasmín, ¿querías comentar algo?
Yo creo que se le quedó el micrófono abierto a esta chica. Ah, perfecto. Gracias. Em, eh, entonces, en este punto, poder asignarle un valor numérico o poder utilizar estadística, que es en definitiva lo que nosotros estamos planteando como método cuantitativo, em, muchas veces eh, requiere utilizar mayor cantidad de recursos. Por supuesto que deja de ser algo subjetivo para pasar a ser más objetivo y entonces esa sería una ventaja. Pero muchas veces empresas que son más pequeñas o como dijimos antes, que recién están comenzando con el tema em, eh, la implementación de un sistema de gestión de riesgos, quizá poder llegar a utilizar este tipo de métodos es un poco más difícil. Ahora, vamos a ver que hay recursos que no son tan caros o tan difíciles de llevar adelante. Sí requieren un cierto manejo y sí requieren quizá mayor tiempo, pero no es imposible de hacer. Em, Siempre recomendás que se implemente un análisis cuantitativo, justamente por esto de que son más certeros, que son objetivos y cuando nosotros estamos enfrentando, por ejemplo, un proyecto, estamos diseñando una nueva planta, por ejemplo. Bueno, caramba, que la inversión es muy grande, entonces intentaremos gestionar esos riesgos de la manera más certera posible. Entonces, no dudaría en utilizar un método cuantitativo, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué y cómo, por qué decimos que es más certero, ¿no? Y acá hay una palabra que es fundamental, que son datos medibles, ¿no? Todo aquello que yo puedo medir, cuantificar, me va a dar la certeza. Esto va a disminuir un montón la incertidumbre, esto que decía Raúl al principio, ¿no es cierto? Y por otra parte, cuando yo haga el seguimiento, como lo ponderé con un número, ahora vamos a ver específicamente un ejemplo, ustedes van a poder em, decir sí en la verificación, sí, realmente mitigué ese riesgo, o no, no se mitigó, tenemos que volver a analizarlo. ¿Mm? Em, entonces, lo que hacemos es calcular riesgos a partir de datos que nosotros hemos recabado. Por eso decimos que se necesita más tiempo y más personal, ¿sí? Eh, el objetivo de este análisis es especificar con más detalle cuánto le puede costar, por ejemplo, a la empresa el impacto de ese riesgo, ¿sí? Y no hablamos solo de cuánto le cuesta monetariamente, pero algo muy importante que también dijo don Raúl es lo siguiente: ¿cómo, cómo se ve mi empresa? ¿Cuál es eh, desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista del nombre? Hay empresas que han remado muy duro para poder llegar a tener un nombre dentro de el universo de empresas que estén dedicadas al mismo producto o servicio. Bueno, quizá si nosotros no podemos ponderar los riesgos en forma o el impacto que ese riesgo pueda tener en forma correcta, puede hacer que todo ese esfuerzo se vea realmente, eh, eh, a ver, redundaría en un desprestigio, por ejemplo, de la empresa, y volver a levantar ese desprestigio no siempre se logra, ¿no?
Así es que por eso es muy importante verlo desde este punto de vista, ¿no? No solamente del proceso en sí mismo, de la elaboración, por ejemplo, o del servicio que se brinde, si es no sé si es una empresa que hace calibraciones de equipos, bueno, eh, si yo ya tengo un nombre dentro de todas las compañías que están haciendo este mismo servicio, em, el desprestigio puede voltearme, ¿no? Puede hacer que deje de existir dentro de ese marco. Bueno, entonces ahora vemos algún ejemplo de cuantitativo. Bien. Em, ¿Cuáles son estos análisis cuantitativos? Hola Estela, ahí te pasé a la Eh, siguiente. sí, ¿vos me escuchás, Raúl? Sí, ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. sí. Bien. Em, bueno, aquí tenemos nuevamente esta matriz de probabilidad de impacto que habíamos visto, que en realidad era la probabilidad de que ocurra y la consecuencia, ¿no? En este caso no decimos consecuencia, decimos impacto, porque nosotros esa consecuencia le vamos a poner también un número, ¿no? La vamos a ponderar. Ahora vamos a ver un poquitito. Eh, y vamos a ver un ejemplo de FEMEA. Eh, Hay métodos hoy por hoy con la inteligencia artificial, con el desarrollo de software. Esto es súper bueno en el sentido de que acorta muchísimos los tiempos y el trabajo, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlo dentro de la empresa, hay que validarlo, los software, no es tan sencillo, a veces parece que disminuye el trabajo, pero bueno, en una primera instancia nos puede costar un poquitito más, pero después, una vez que nosotros tenemos el software corriendo, validado y con todos los actores capacitados, este, es mucho más simple. También podemos usar un Excel. Los Excel eh, tienen em, herramientas para poder llevar adelante el análisis de riesgo. Siempre es bueno tener dentro de la empresa un alguien que sepa manejar sistemas. Em, La verdad es que la gestión de riesgo aplica a todo, a todo. Los ejemplos que yo les puse son, no sé, de un hotel, es decir, ¿qué quiero mostrar con esto? Que uno mismo en su casa puede hacerlo, con su propia economía puede hacerlo. Em, eh, pero sí es importante que si tenemos una empresa, cuanto más compleja es esa empresa o más grande es, pues mayor es la necesidad de personas que puedan manejar sistemas informáticos, ¿no? Porque eh, eh, también tiene que estar validado, ¿no es cierto? Todo ese sistema. Y ACR sería una metodología que es una metodología sistemática y que se usa para evaluar numéricamente los riesgos asociados a distintos procesos y a decisiones de una empresa. Em, lo mismo ocurre con el FEMEA. Bueno, hay un montón de técnicas cuantitativas. Nosotros hoy vamos a ver el FEMEA porque dentro de nuestra industria, no sé si hay otras industrias, Raúl, que estén aquí con nosotros, pero que dentro de nuestra industria es de las más utilizadas. Yo no les puse aquí el HACCP porque es más usado en la industria alimenticia, pero es una excelente herramienta que puede ser utilizada en la industria farmacéutica, por supuesto, pero, pero bueno, está como más popularizado el FEMEA, ¿no? Pero Sí, es que todas ellas pueden ser utilizadas.
La herramienta FMEA es una herramienta muy simple de aplicar, entonces es la más Claro, utilizada, pero claro, pero en estricto rigor para una validación de proceso debieran aplicar un HCCP que es mucho más exactamente, clarifica exactamente, o sea, hay por cultura, exactamente. por cultura o por facilidad se aplica más la FMEA, pero esa no aplica para todos casos por igual. No, 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 claro está. Y lo que nosotros decimos, o por lo menos eh, yo misma en nuestra empresa, el FEMEA para todo, menos para los procesos que tienen que ver con la producción, ¿no es cierto? Todo lo que es producción, poder hacer un análisis de riesgo y puntos que un HACCP en las áreas productivas es muchísimo más representativo del proceso, ¿no? Bien. Exactamente. Ujú. Bueno, si gustas pasar a la próxima. Ahí está. Entonces, en este caso, em, también tenemos estos 4 puntos como teníamos en el análisis cualitativo, ¿no es cierto? Y también en el paso 1 lo que vamos a hacer es identificar cuál es el objetivo, el alcance y el método, ¿sí? que vamos a utilizar. Em, lo primero que tenemos que pensar es en qué es lo que yo quiero o busco del análisis cuantitativo de riesgos, ¿no? ¿Qué tipo de información buscamos? Y por eso es esto de qué método voy a usar, ¿no? ¿Qué herramienta voy a usar? De acuerdo a la información que yo busque, va a ser la herramienta que vaya a utilizar, ya sea FMEA, HACCP, algún software, por ejemplo. em, en general, para todo lo que es análisis financiero, análisis de riesgos financieros, se usa mucho. em, no es mi métier, yo no conozco demasiado al respecto y de finanzas muchísimo menos, pero sí que existen software especializados para este tipo de objetivos, ¿no? Entonces, lo primero que hago es ver qué objetivo tengo, cuál es el alcance que va a tener ese objetivo y entonces discutiré cuál es el mejor método. Si el FMEA, por ejemplo, o el HACCP, como dijimos recién con Raúl, ¿no? Una vez que tengo identificado el objetivo de este análisis cuantitativo de riesgos, defino cuál va a ser su alcance. Por eso yo les comentaba hace un rato em, que está bueno definirlo por proceso, ¿no es cierto? Y cuáles son las limitaciones. Voy a hacer análisis de riesgos em, de todo el proceso, de los inputs, de todo lo que ingresa y de todo lo que sale, o eso lo dejo para otra oportunidad, o lo dejo para otro análisis de riesgo. Bueno, todas esas cosas tienen que estar claramente establecidas en este protocolo, ¿no es cierto?, que voy a tener que definir. em, y justamente es lo que yo defino en este paso 1, ¿no? Donde indico cuáles son los datos que voy a incluir o no en ese análisis cuantitativo de riesgos. Y una vez que yo respondí esta pregunta, es decir, qué datos incluyo, voy a seleccionar algunos de los métodos de análisis cuantitativo. Yo les puse acá el análisis vamos, de fallas y efectos, o sea, el ANFE o FEMEA, que es el ejemplo que les puse luego, ¿no? Em, una vez que ya definí cuál es la herramienta que voy a utilizar, tengo que preparar los datos, las herramientas y las personas que van a ser necesarias para todo este análisis. Entonces, antes de aplicar el método seleccionado o la herramienta seleccionada, tengo que asegurarme que los datos estén organizados, que sean compatibles con el método, ¿sí? Em,
y con las herramientas que yo voy a utilizar. ¿Mm? Estas herramientas pueden incluir plantillas digitales, pueden incluir programas informáticos especializados, como dijimos, o cualquier otro material que pueda ayudar a realizar en forma certera este análisis de riesgo cuantitativo. Una vez que eso ya lo tengo armado, el paso 3 sería aplicar el método que elegí, o sea, aplicar SFMEA, por ejemplo. Entonces, una vez que tengo los datos, las herramientas y el personal y todo esto está listo, vamos a proceder a generar el análisis de riesgo cuantitativo. Y en este paso 4, que es registrar y almacenar todos los resultados, una vez que yo aplico el método FMEA, debo asegurar que todos los resultados se hayan registrado y se hayan almacenado de forma segura, incluso si no son el objetivo del análisis de riesgo. Muchas veces uno, cuando está haciendo el análisis de riesgo, se da cuenta que un riesgo que pudo haber tenido en cuenta realmente no lo es, ¿no? Pero eso me sirve de base. Es decir, yo sin querer he hecho ese análisis de riesgo, si se quiere, ¿sí? Entonces, tenerlo registrado es muy importante. ¿Y cuáles serían las razones o la razón para conservar estos registros? Es que me pueden ser de mucha utilidad para más adelante, cuando yo vaya a encarar un próximo análisis de riesgo. En general, ustedes cuando vayan analizando los riesgos de cada proceso y pasen de un proceso a otro, se van a dar cuenta que muchos riesgos son comunes, y entonces ustedes ya han tenido analizado ese riesgo, em, y pueden utilizar ese análisis para este próximo análisis de riesgo, ¿sí? No sé si se entiende o si soy clara yo con la explicación, pero es muy importante conservarlos por eso. Después ustedes van a ir viendo que las matrices de riesgo se van interrelacionando, entonces llega un punto en que la mayoría de los riesgos ustedes ya los han tratado. Quizás se ponderen de forma diferente, porque la consecuencia puede ser eh, más riesgosa en un proceso que en otro, pero la realidad es que ya lo han analizado de alguna manera. ¿Mm? Em, y esto me parece importante lo que dice al final, que como este análisis cuantitativo requiere mucho tiempo, esfuerzo y recursos, es importante no desperdiciar ninguna información obtenida, ¿sí? Todo aquello que hoy parezca que no forma parte de la necesidad de este análisis de riesgo, seguramente pueda serles útil para después. Bueno, pasamos por fase a la próxima. Bien. Y aquí tienen ustedes Ahí está Estela. una... ¿La puedes ver? sí, sí, la puedo ver. Sí, gracias, Raúl. Muchas gracias. Aquí podemos ver Ya. la matriz del FEMEA, donde nosotros tenemos una columna de actividad que, por ejemplo, no sé, esto, por supuesto, es un proceso de cómo imprimir, ¿no es cierto? Cómo realizar impresiones, ¿no es cierto? Entonces, em, la actividad, fíjense que nosotros vamos separando el proceso en pequeñas actividades, ¿no es cierto? Y a cada actividad yo le voy a
voy a ver cuál es el peligro o el riesgo o ese modo de fallas. ¿Qué puede fallar dentro de esta etapa, de este proceso, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, por ejemplo, cuando en la segunda actividad, que es insertar el papel e imprimir en la máquina litográfica. Esta actividad, ya que podría tener, bueno, que se atasque el papel, es una. ¿Y cuál sería el efecto que tendría esa falla? Pérdida de tiempo mientras se retira el papel atascado, sobrecostos de papel desechado. Y entonces, ¿cuál es? Nosotros vamos a ir viendo eh, en las matrices que vamos armando, lo mismo que vimos en la matriz anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál es, en este caso, em, la probabilidad de ocurrencia? ¿Cuál es la probabilidad de detección que yo tengo? Y cuán, digamos, probable sería que esto me genere un problema, ¿no? Entonces, en función de eso van a ser las ponderaciones que yo voy haciendo. Em, Fíjense que ustedes tienen una columna donde tenemos distintos, o sea, para cada efecto tienen una ponderación, la causa, o sea, y luego la oportunidad de que esto ocurra tiene otra. Una vez que yo fijo cuáles son los controles, o sea, la detectabilidad va a tener otra, en función de la probabilidad que esto suceda. ¿Qué quiero decir? En este caso, el atascamiento, la pérdida de tiempo y el sobrecosto, em, bueno, ¿cuál es la pérdida que me podría dar? Y no sé, eh, la severidad, que es esta columna de la S, ¿es muy severo esto? Respecto de, por ejemplo, la anterior donde dice atrapamiento de extremidades del trabajador. Daño o pérdida en las extremidades. La severidad, esa S de severidad de ese riesgo, por supuesto, es un 10, es la máxima, es el máximo riesgo. Respecto de que se pierda tiempo para retirar el papel atascado, ¿sí? Ustedes van a ir manejando las severidades en función de una tabla donde ustedes van a poner numéricamente, acá está efectivamente del 1 al 10, pero ustedes pueden hacerlo del 1 al 5, del 1 al 4, es decir, lo pueden ir manejando en función del proceso que estén eh, eh, analizando, ¿sí? ¿Y cuál podría ser la causa? Es lo que yo me pregunto. Bueno, por ejemplo, para insertar el papel es que la máquina no se encuentra aceitada. Em, y eso, la ocurrencia. Puede ser, em, fíjense que aquí la ocurrencia está ponderada del 1 al 5. em, ¿Puede ocurrir? Y sí, las máquinas en general deben ser mantenidas. El mantenimiento de una máquina litográfica seguramente ha de llevar un aceite especial cada tanto tiempo o cada tantas impresiones. Bueno, entonces, ¿puede ocurrir? ¿La probabilidad de ocurrencia es más alta? Sí, es moderadamente alta. Bueno, es un 4. Em, por ejemplo, para la persona, para el atrapamiento de extremidades, la probabilidad de ocurrencia es baja, es la más baja, es 1, porque definitivamente no es algo que vaya a ocurrir en forma sistemática. Y la causa sería un descuido del trabajador, que no usen los elementos de protección personal. Vean cómo ustedes van a poder ir ponderándolo, eh, pero tanto la ocurrencia como la severidad
ustedes lo van a ponderar antes, ¿sí? Ustedes van a tener una tabla previa, no es que se me ocurre en el momento y yo entonces le pongo un número cualquiera. Lo voy a ver antes, ¿sí? Antes de generar toda esta tabla, yo ya hice la tabla de las severidades, de la probabilidad de ocurrencia y luego de la D que está allí, que es la detectabilidad. ¿Cuán probable es que yo detecte con los controles que digo que voy a hacer? Entonces, en este caso, para insertar el papel, ¿el control cuál sería? Realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo al programa de mantenimiento establecido. ¿Sí? Entonces, la detectabilidad, fíjense que también está puesta del 1 al 10. em, es una detectabilidad media, porque por supuesto esto puede suceder, la máquina puede fallar. Ahora, eh, seguramente va a fallar menos si yo cumplo con ese programa de mantenimiento. Si yo sé que cada, no sé, 4 días tengo que agregar aceite y no lo hago, la probabilidad de fallar va a ser mucho más alta que si cumplo con el programa de mantenimiento preventivo. Por esto es que los métodos de análisis cuantitativo se debe interrelacionar a todo el personal de la empresa. Yo tengo que poder verificar que efectivamente se ha cumplido con ese programa de mantenimiento, tengo que tener sentado a la persona de mantenimiento, a la persona al departamento de validaciones, tengo que tener, digamos, a todo este grupo y lo importante en este caso es que si eso no se viene cumpliendo, vamos a poder em, verificarlo con un número, ¿sí? Si yo una vez que, este es el número, el NPR es el número probable del riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que este riesgo ocurra? Este que dijimos es 60, ¿no? De insertar el papel, porque viene de multiplicar cada uno, ¿no? Multiplico la severidad, la ocurrencia y la detectabilidad. Ahora, sabiendo que es este número, digo, ¿cuáles son las acciones para poder verificar que realmente este número o esto que yo dije que iba a hacer realmente disminuye ese riesgo? Por ejemplo, la acción que digo que voy a hacer es auditar al cumplimiento del programa de mantenimiento. ¿Por qué? Porque entiendo que es el control que tengo que hacer para poder mantener la detectabilidad y la ocurrencia y la severidad dentro del rango, ¿no? Em, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ejecuto esta acción y realizo estas auditorías y verifico el programa de mantenimiento, que supongamos que estuviera flojo antes, no, el mantenimiento no se cumplía estrictamente, pero desde que estoy realizando las auditorías, se cumplen más, en forma más estricta. Bueno, disminuyo la severidad y no, la verdad es que la severidad, porque en definitiva el efecto es el mismo, pierdo tiempo y ahora, ¿disminuyo la ocurrencia? Sí, disminuyo la ocurrencia. La cantidad de veces que esto me puede pasar, lo voy a disminuir. ¿Por qué? Porque la máquina está aceitada siempre, está mantenida siempre. ¿Y la detectabilidad la disminuyo? No, no necesariamente, porque justamente, es decir, al realizar el mantenimiento preventivo, yo puedo detectar alguna falla en el equipo. Pero fíjense que al disminuir la ocurrencia a la mitad, disminuyo este número de riesgo, ¿sí? Mi riesgo probable lo disminuí a la mitad. ¿Está? Esto es seguimiento. Y estas acciones no tienen solamente que ver con eh, el proceso que estoy haciendo. Por ejemplo, la impresión de un libro.
o de un folleto. Ese es el proceso que yo estoy analizando, el riesgo de ese proceso. Pero fíjense que va a desencadenar acciones que tienen que ver con todo el resto de la empresa, con lo cual todo empieza como los engranajes empiezan a aceitarse, hablando de aceite en la, en la máquina impresora. Entonces, al empezar a funcionar, vamos disminuyendo los riesgos. ¿Por qué? Porque ¿para qué se implementa un programa de mantenimiento preventivo? Justamente para prevenir em, que ocurran fallas en los equipos. ¿Pueden ocurrir? Sí, por supuesto. Fíjense que la ocurrencia disminuye a la mitad, pero no es 1 o 0, ¿está bien? Siempre, siempre, siempre puede existir el peligro. Y esto es lo maravilloso que tiene el sistema de gestión de riesgos. Yo reconozco que el peligro existe, solo que intento disminuir su aparición, disminuir el riesgo de que aparezca. Y así lo pueden ver con todo el resto, ¿no? Fíjense que para cada NPR, primero, por ejemplo, el de que la información llega al trabajador en forma incorrecta, el control que yo hago es confirmar los datos ingresados. Ese primer número me da 72. Pero, por ejemplo, con algo que es muy simple, que es como enviar por correo electrónico automático al cliente la orden de pedido, yo lo estoy disminuyendo, ¿sí? Em, Todo se va manejando de esta manera. Y en la medida que yo ya tengo este proceso aceitado, puedo encontrar otros riesgos e ir verificándolo. Ustedes dentro del proceso van a tener que definir cuándo se tiene que rever, cuál es la frecuencia de revisión y cuándo le puedo ir agregando distintos riesgos o peligros. La próxima, por favor, Raúl. Y aquí tenemos las diferencias entre evaluación o análisis cualitativo y cuantitativo. Em, El cualitativo es rápido y fácil, el cuantitativo es complejo y requiere más tiempo, la cualitativa no requiere datos y es subjetiva, a diferencia de la cuantitativa que sí requiere datos e información precisa y es objetiva. Se debe realizar siempre la evaluación o el análisis cualitativo. El cuantitativo es opcional y depende de la necesidad. Em, La cualitativa evalúa riesgos individuales y la cuantitativa evalúa riesgos generales de la organización o de un proyecto. ¿Por qué decimos esto? Porque en la cuantitativa, fíjense que estas acciones que yo indico hacer para disminuir el riesgo atraviesan distintos procesos, como por ejemplo la gestión del mantenimiento preventivo de equipos, ¿sí? La evaluación cualitativa proporciona información general, la cuantitativa, la información es detallada, no requiere una evaluación previa, la cuantitativa sí requiere una evaluación previa y muchas veces utilizamos el análisis cualitativo para poder usar de base para el análisis cuantitativo, ¿sí? Raúl, no sé si quieres comentar algo o pasamos ya a la próxima. Estamos más o menos, ahí estamos con el tiempecito, así que no sé, ahí quedan Sí, bastantes, ¿no? no, Dale. no, son ejemplitos nomás. Ah, bacán. Sí, mira, un poquito, generalmente cuando tú haces como tú mencionabas en la evaluación cualitativa y cuantitativa, es interesante, lo más crítico yo creería en la evaluación cuantitativa es dejar bien estructurado la tabla de ponderación de riesgo, ¿no? Es cuando uno define
un riesgo, el menor y el máximo valor que vamos a asignar, y obviamente estén Sí, alineados también a los requerimientos regulatorios. Por ejemplo, cuál es el impacto mayor que puede producir un medicamento o un producto, ¿no es cierto?, que esté regulado con las buenas prácticas. Bueno, no es exacto. perder el lote, no es perder tiempo, no es material, sino que lo peor que te puede pasar en esa tabla de ponderación es la salud del paciente o la muerte del paciente. Por lo tanto, bajo ese Claro, enfoque hay que estructurar muy bien la tabla de ponderación de riesgo para el tipo de industria, ¿ven? Lo mismo ha pasado claro, con la sí, sí, industria. sí. Exactamente. Entonces, eso quería un poquito complementar porque, claro, Ujú. efectivamente en la cuantitativa a veces uno ve tablas de ponderación de riesgo y lo que más ponderan es, no sé, el impacto, lo máximo es, no sé, pérdida del lote de producción. Y yo digo, es lo mejor Claro, que te pudo haber pasado, porque perdiste un lote de producción, exactamente. pero lo detectaron internamente, ¿no? Pero lo Y detectaste. Sí, 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 sí. Sí, exactamente. sí. En Ahí cambio, en la severidad justamente es esto que vos decís, Raúl. ¿Qué es lo más severo que puede suceder? Que el producto se distribuya y afecte la paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ujú, esa va a ser, es como que en esa tabla que pierdan los miembros, el personal, digamos. La severidad sería esa, o sea, para cada proceso, pero la severidad, las tres, ¿no? La severidad, la ocurrencia y la detectabilidad, nosotros la tenemos que ponderar antes de iniciar y lo tenemos que tener claro, ¿no? exactamente. Muy bien. Ujú. Ahora te paso a la siguiente. Ahí. Bien, ¿cuáles son las diferencias? Es todo lo que vimos hasta ahora. Em, eh, es la percepción o el juicio de una persona, es decir, el cualitativo es súper subjetivo, a diferencia del cuantitativo, por esto incluso que estuvimos viendo recién con Raúl, yo voy a ponderarlo antes de conocer los riesgos, em, la salud de la población respecto del producto que yo estoy lanzando o no sé, si yo estoy brindando un servicio de calibración, vuelvo a lo mismo, y mis estándares de calibración no están calibrados bueno, eso es un riesgo, un riesgo de una severidad alta, ¿no? Pues estaría emitiendo un informe con un resultado que no sé si es verdadero, ¿sí? Em, entonces, importante eso. Em, y que volvemos a la misma diferencia, el cualitativo respecto al cuantitativo, eh, yo voy a tener con el cuantitativo una puntuación y con el cualitativo una calificación que es subjetiva, como por ejemplo bajo, medio, alto, ¿no? Bien. Em, Pasamos a la próxima, así después luego podemos. Bien, ¿cuáles son los modelos? Un poco es lo que fuimos viendo, introducción a modelos avanzados. Si querés, ya podemos pasar a la próxima. Eh, Acá enumeramos unos distintas metodologías, por ejemplo, para análisis de procesos, el HACCP, el HACCP, el What If, el FEMEA, para seguridad, son las siglas, ¿no es cierto? Son SIL, SRS. Es decir, no vamos a entrar a ninguno, simplemente es dejarles cuáles son los distintos y qué es lo importante de este slide, es que para cada análisis de riesgo que yo quiera hacer, por ejemplo, de seguridad, de barreras de riesgo, de confiabilidad o lo que fuere, tengo distintas herramientas, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, es importante que ustedes se lleven, ¿no? Después tendrán o podrán investigar
o bueno, le podrán pedir a don Raúl que, que haga para cada herramienta un webinar diferente. Bien, la próxima, por favor. Y aquí, respecto de lo que se está viniendo, me pareció interesante ponerles los modelos que ya están predeterminados, que son de software, ¿no? Que ustedes los pueden adquirir, em, ya sea como un paquete o pueden, o hay modelos que pueden hacerse a medida, ¿no? Em, Como todos los software. eh, en general son software de investigación cuantitativa, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido para el cualitativo. Em, y lo que es lo que se viene, ¿no? Y me sirve para reducir los tiempos en la implementación, los costos. A uno le parece que me va a decir, bueno, pero Estela, yo lo tengo que pagar el software, sí, en el principio, pero luego disminuir los costos en tiempo, en personal afectado, tienen un rendimiento muy, muy grande, son escalables. Ustedes pueden, el mismo software puede usarse para distintos procesos o todos los procesos de la empresa si ustedes lo hacen a medida. Nos despreocupamos del mantenimiento y ahí yo ya no estoy tan de acuerdo. Me parece que el mantenimiento del software IT, el área de tecnología informática debe realizar mantenimiento como otro eh, equipo o software que tengan los equipos asociados y sí debe cumplir con los estándares internacionales de seguridad informática, ¿ah? Con lo cual tiene que ser validable, ¿está bien? Pero bueno, si el que puede utilizarlos, bienvenido. La próxima, por favor. Mm, ¿Te la paso o te la bien. dejo? Paso de estudio. No, no, pasala, pasala, porque son los casos. Son casos muy sencillos. Por ejemplo, tenemos un hotel, queremos abrir un nuevo complejo y, a ver, nosotros ¿qué hacemos? ¿Vamos directamente y lo abrimos o analizamos los riesgos de esa situación? Supongamos que el espacio para construir que tenemos disponible tiene algunas desventajas y dice que es como un suelo poco estable, un camino poco accesible. eh, o sea, aquí lo que se les va presentando son los riesgos que ustedes podrían tener en cuenta, ¿no? Y entonces, en base a estos riesgos, que el suelo poco estable y el camino poco accesible, el equipo de construcción, como el material para construirlo, también sería difícil de que llegue, ¿no? Em, si bien este proyecto, una vez que estuviera construido, tiene muchas posibilidades de ser un alojamiento interesante, em, la construcción del mismo podría acarrear riesgos físicos, tanto para el equipo y altos costos financieros. Entonces, yo tendría que decidir si lo realizo o no, ¿sí? Eh, o cuáles son las cosas que tendría que tener en cuenta. Entonces, un análisis de riesgo para este proyecto, lo que tendría que analizar es si realmente vale la pena todos estos gastos extras que podrían generarse, si el suelo presenta severos problemas para construirse en él, o si las maquinarias deben realizar el doble de trayecto para ser trasladadas. Con una menor cantidad de materiales, con los cuales el tiempo, digamos, que me llevaría a hacer este proyecto se extendería, ¿no? Entonces, estas son las cosas que yo podría
estar teniendo en cuenta. Y entonces aquí tendrían que decidir primero si utilizan un método cualitativo o si utilizan un método cuantitativo, cuál es enumerar todos los posibles peligros y riesgos que acarrea y ver cuáles son las acciones que yo podría hacer para mitigar esos riesgos, ¿no es cierto? Pero fíjense que en algo tan sencillo como esta decisión, va, sencillo no sé, pero bueno, no es algo que sea de nuestra industria, pero eh, lo que quería mostrarles es que quizás hasta en esto nosotros podemos implementar un análisis de riesgo, que de hecho se hace, solo que no queda escrito, que la persona seguramente va a analizar si es factible o no llevarlo adelante. Bien, en la próxima. Una empresa de fabricación, por ejemplo, fabricamos bombas, piezas de bombas, ¿no? De bombas para pozos petroleros. Entonces, ¿qué hago? Esto a veces suele suceder. No sé si sus empresas aplican por licitaciones, pero a veces sucede que uno dice, ay, sí, voy a llegar. Aplico a la licitación, gano la licitación para ser el proveedor, pero después resulta que no tuve en cuenta que hay insumos que vienen de China o que son, no sé, importados, pasó algo con la importación o le pasó algo al fabricante de China y no llegan, no tengo la disponibilidad inmediata de ese repuesto. ¿Y qué me pasa? No cumplo con las condiciones de la contratación. Esto eh, lo pusimos como ejemplo para que no solamente uno tiene que analizar el riesgo de la producción y del medicamento, porque, a ver, la distribución o el expendio de una medicación o algo que tenga que ver con la salud o mismo un alimento, ¿no? Uno habla de seguridad alimentaria y la seguridad también es la accesibilidad que tiene la población al alimento. Entonces, si el medicamento o el producto no está accesible en tiempo y forma, esto también puede ser grave, ¿sí? Entonces, todas estas cosas también las debo tener en cuenta. Y esto amerita un análisis de riesgo. Nuevamente, yo puedo tener pérdidas económicas seguramente, puedo tener un problema jurídico por no haber cumplido con las condiciones de contratación y puede haber supongamos que mi producto es el único en el mercado nacional, puede haber desabastecimiento, entonces puede haber pacientes que no tengan la medicación, por ejemplo, ¿no? Em, Todas estas cosas las tengo que ponderar y y bueno, y analizar este riesgo antes de aplicar para la licitación en tal caso. Em, bien, eh, pasamos a la próxima, porfa. Ahí ya está. Va. Y esto es de un laboratorio de control, ¿no? Este es otro ejemplo. eh, Se hacen análisis especializados, se cuenta con un profesional que realiza el procedimiento más importante que tiene el servicio. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen, no sé, son proveedores de análisis de RMN masa, ¿sí? Em, o algún ensayo que es súper específico. Entonces, esta persona lleva realizando estos controles hace más de 10 años y, bueno, nunca se procedimentó, nunca se capacitó otro personal y esta persona se tiene que ausentar de la empresa.
la empresa puede correr un gran riesgo porque quien está capacitado para hacer el ensayo, que es, digamos, el corazón de la empresa, no lo estaría pudiendo hacer. No dejó nada escrito, el resto del personal no sabe cómo hacerlo. Entonces, estas son cosas que también tienen que ver con, en este caso me pareció interesante porque, digo, en todas nuestras empresas tenemos personal y siempre va a haber alguien que sepa realizar algo más que el resto. Bueno, tengamos este riesgo es importante, em, con lo cual tengámoslo en cuenta para las capacitaciones, tengámoslo en cuenta para contemplar todos estos riesgos y que no se vea interrumpida ni la producción ni la calidad. Porque cuando yo analizo este riesgo, ¿qué analizo? Que nunca fue escrito un procedimiento. O sea, ya estamos mal. Es decir, voy a tener que ejecutar un montón de acciones, como vimos en el FEMEA, que empiezan a toda la compañía, ¿sí? Entonces va a redundar en una mejora para todo. La próxima, por favor. Uy, ¿qué hice? Hice lío. Ahí va. Ahí está. Eh, no sé qué toqué. Bueno, ahí vamos. Ahí está, perdón. Y acá esto es para cerrar como un resumen, es cómo hago el análisis de riesgo, ¿no? Y estos son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Y aquí tenemos un esquemita donde identifico los riesgos, donde determino la probabilidad y el impacto que tengan estos riesgos. Debo encontrar soluciones para cada uno de ellos y debo revisar la evaluación de esos riesgos de forma periódica. Recuerden que habíamos dicho que esto se arma un protocolo, uno lo protocolariza y lo deja escrito en un documento. Ese documento va a tener registros asociados y eh, también el seguimiento, ¿sí? Tiene que estar registrado. Entonces, se identifican los posibles riesgos, se evalúa la probabilidad de que ocurran, se priorizan los riesgos según la importancia. Esto lo habíamos visto en la matriz primera, ¿se acuerdan? Que dijimos, no da lo mismo comenzar por los bajos. Si comienzo por los altos, por los que tengan mayor riesgo, ¿verdad? Se desarrollan estrategias y medidas para poder mitigar o eliminar esos riesgos. ¿Y qué pasa si yo eh, intento mitigarlos y encuentro que no hay ninguna forma de mitigar los riesgos? Pues eso lo declaro. Digo que a este momento en el que estoy analizando el riesgo, no tengo manera de reducir ese riesgo.